Hola, mi nombre es Jessica Alexandra Ortiz Oliveros, licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, segundo semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la estequiometría. La estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química. Implica el uso de coeficientes de una ecuación química balanceada para predecir cantidades relativas de reactivos y productos. Encontramos tipos de cálculos estequiométricos, pero los más comunes son mol a gramos, mol a mol, gramos a mol, donde mol a gramos es convertir la cantidad de una sustancia de moles a gramos o viceversa. Mol a mol, relación entre diferentes reactivos o productos en moles. Gramos a mol, convertir de gramos a moles usando masa molecular. Como les mencioné, encontramos diferentes tipos de cálculos estequiométricos. El día de hoy realizaremos un ejercicio de estequiometría mol-gramos, en el cual esta reacción involucra la combustión de propano en presencia de oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. Para resolver este ejercicio, primero debemos balancear la ecuación química mencionada anteriormente. Bueno, iniciamos con el balanceo. Hay que tener en cuenta que primero trabajamos con metales, luego con no metales, con hidrógeno y por último, ¿qué? El oxígeno. Entonces iniciamos el balanceo del carbono. Dado que el propano tiene 3 átomos de carbono, necesitamos al menos 3 moléculas de dióxido de carbono. Balanceamos el carbono y obtenemos la ecuación que se presenta en la imagen. Enseguida, hacemos el balanceo del hidrógeno. El propano tiene 8 átomos de hidrógeno, por lo que necesitamos 4 moléculas de agua para igualar los átomos de hidrógeno. Balanceamos el hidrógeno y obtenemos la ecuación que se presenta en la imagen. Para terminar, como les dije anteriormente y llevando el orden del balanceo, terminamos con el balanceo del oxígeno. Para balancear el oxígeno, consideramos cuántos átomos de oxígeno necesitamos para los productos. Dado que tenemos 3 moléculas de dióxido de carbono, donde cada una con 2 átomos de oxígeno, y 4 moléculas de agua, cada una con un átomo de oxígeno, entonces necesitamos 6 átomos de oxígeno para el dióxido de carbono, 4 átomos de oxígeno para el agua, en total serían 10 átomos de oxígeno. Para tener 10 átomos de oxígeno en los reactivos necesitamos 5 moléculas de oxígeno, ya que cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos. Por lo tanto, el balanceo final es como se muestra en la imagen. Ahora sí, teniendo balanceada la reacción, iniciamos con el ejercicio de mol-gramos. Entonces, si tienes 2,5 moles de propano, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producirán? Entonces tenemos la reacción y es allí donde colocamos. Un mol de propano equivale a 3 moles de dióxido de carbono. Entonces ahora 2,5 moles de propano a ¿cuántos moles de dióxido de carbono equivale? Entonces en este caso quedaría la regla de 3, donde sería, entonces quedaría 2,5 moles de propano por 3 moles de dióxido de carbono sobre un mol de propano, se multiplica, se divide y da como total 7,5 moles de dióxido de carbono. Pero entonces, como ya tenemos 7,5 moles de dióxido de carbono, los que nos preguntan es gramos. Entonces ahora pasamos a ¿qué? Convertir moles de dióxido de carbono a gramos, donde debemos realizar la siguiente operación, teniendo en cuenta la siguiente fórmula que aparece en la imagen. De ahí miramos qué necesitamos para poder convertir a gramos. La masa molar del dióxido de carbono, que es el que necesitamos para poder convertir a gramos, es aproximadamente
44 gramos mol. Para obtener la cantidad de gramos de dióxido de carbono, usamos la siguiente fórmula. Ahí entonces colocaríamos los moles y los multiplicaríamos por la masa molecular del dióxido de carbono. Entonces quedaría 7,5 moles de dióxido de carbono por 44 gramos mol del dióxido de carbono me da igual a 330 gramos de dióxido de carbono. Luego, como conclusión, se producirán aproximadamente 330 gramos de dióxido de carbono en esta reacción que muestra el proceso de combustión y su balanceo, junto con los cálculos de estequiometría, mol y gramos. Muchas gracias.